Nada más esa no, la que tú quieras. Ok. Señor, damos gracias por estar un día más aquí reunidos. Haz que el día de hoy aprendamos algo nuevo de tu palabra y que no nos desconcentremos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, es que trae muchas Lucas, cosas Lucas anotadas. 8:16. ¿No? Sí. Ok. Habíamos platicado antes de esto que estamos, cuando empieza el capítulo 8 de Lucas, dice que quiénes eran las mujeres que servían a Jesús. Luego viene la parábola del sembrador. Y después de la parábola del sembrador entra nuestra clase, empieza nuestra clase. Pero es muy importante la parábola del sembrador como preámbulo. Me voy a quitar los lentes porque no puedo leer con lentes. La parábola del sembrador, les decía el Señor que había 4 tipos de siembras que hacía el sembrador. Una de las siembras había quedado en el camino, ¿no? La otra, había sido en la piedra, ¿no? La otra cayó entre espinos y la otra era la que había caído en buena tierra. Entonces el Señor les decía que la que había quedado en el camino, pues es aquella que nada más cae y queda superficialmente, o sea, cae la palabra, pero nunca penetra, nunca entra, está rechazada por la misma persona o por la misma humanidad, ¿no? Es lo que el Señor Jesucristo da a entender de esta persona, de esta semilla. Las personas, y dice, ellos reciben la palabra, la que cae en el camino, perdón, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sí? Estoy leyendo el versículo 12. Entonces, la primera semilla es la que cae, la que se supone que es una palabra que sí reciben, pero Satanás inmediatamente las quita, como que no retienen la palabra, como que no la llegan a valorar en su vida. Luego viene en el versículo 13 los de sobre la piedra, que entonces ellos habiendo recibido la palabra, la reciben con gozo, la entienden, se da a entender que la entienden. Y luego más adelante, como no tiene raíces, como no tiene profundidad, no tiene bases la palabra que han escuchado, entonces creen por un poco de tiempo, pero pues con el mismo tiempo y con las pruebas, ¿no? Se apartan, o sea, ya no les funciona. Y entonces viene la que cae entre espinos. Y cuando platicábamos de la que cae entre espinos, platicábamos que diríamos, bueno, entre espinos son las vicisitudes de la vida, son los conflictos, son las desavenencias o cosas por el estilo, los enojos o cosas por el estilo que nos causa la vida en algún momento dado. Pero casualmente dice que son aquellos que oyen y yéndose son ahogados por los afanes de la vida, que es lo que decíamos, por esos problemas que tiene la vida, pierden la fe. Pero dice después que también las riquezas y los placeres de la vida también son parte de estas espinas, no nada más son las cosas malas. También el tener riquezas y el tener placeres es algo que nos puede apartar de la fe. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y entonces eso hace que nosotros no podamos llevar fruto. El fruto, creo que lo comentamos la vez pasada, pues es hacer la voluntad de Dios con respecto a nuestros semejantes y con respecto a Dios mismo, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son los dos principales mandamientos. Uno es amar a Dios por sobre todas las cosas y el otro es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es en parte por estas razones. Unas son por los placeres de la vida, por las riquezas o por los problemas y vicisitudes que tenemos, y porque no tenemos la raíz suficiente, la palabra tan arraigada, la palabra de Dios, la fe,
no la tenemos tan arraigada como para poder salir adelante y pues apartarnos del mal si es algo malo, o mantenernos firmes si es que se trata de tener fe en que Dios está en control de nuestras vidas. En el 15 dice, más la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno, que tienen buenas acciones, que son gente buena, gente santa. Dice, perdón, me falta una parte por leer. Son de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? O sea, constantemente estos hermanos, estos fieles, estos apartados, estos santos que son obedientes a la palabra de Dios, constantemente van llevando fruto. Eso fue donde nos quedamos. Y entonces está hablando el Señor de que podemos dar fruto, o debemos de dar fruto una vez que permanecemos en la palabra, y acto seguido, precisamente por eso habla de que si eres una persona pegada a la palabra de Dios, no puedes mantener oculta tu vida. No, las obras que haces no pueden estar ocultas, porque nosotros somos la sal del mundo, ¿no? Entonces Anita quería leer del 16 al 18. ¿Vas, Anita? Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. ¿Le sigo? Sí. Sí, hasta el 18. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Dice la palabra que nadie que enciende, como yo les decía, está hablando de que esa fe que tenemos, esa palabra que tenemos que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, nos lleva a tener ciertas obras, ciertas acciones. Y entonces, dice el 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Y después dice, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, ¿no? O sea, la pone en alto, en un candelero donde la luz se pueda difundir. Y lo mismo pasa cuando tú conoces el Evangelio. Esa fe que tienes no es para que la tengas guardada, es una fe que tú debes de compartir, es una fe que debes de estar impartiendo para que los demás la conozcan, pero además tu testimonio tiene mucho que ver. Entonces dice lo del candelero, dice para que los que entran vean la luz, ¿no? O sea, aquellos que entran, se supone que iban a entrar a la oscuridad, puedan ver con esa luz lo que yo decía, la palabra o el testimonio, ¿no? Y después dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Las cosas que nosotros hacemos, que los demás conocen, o que hacemos y que nadie conoce, todo va a ser manifestado en el día del juicio. Eso es una promesa del Señor, todo va a ser manifestado. Entonces dice, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Todo lo que hacemos, bueno y malo, todo es juzgado en el día de la ira, en el día del juicio del Señor, todo es juzgado. Y dice, mirad pues cómo oís. Dice, porque a todo el que tiene, o sea, está dando el ejemplo primero de la siembra y después del testimonio que debes de dar y el trabajo que debes de hacer para el Evangelio. Y después les dice, ahora escuchen. Por eso les dice, mirad pues cómo oís, escuchen. Lo que está diciendo es, escuchen. A todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Hablábamos de que estamos hablando del trabajo en el Evangelio, del esfuerzo. Entonces, ese conocimiento, esa salvación, esas bendiciones que vamos teniendo en la vida, si nosotros nos apartamos del Señor, no solamente vamos a perder esas bendiciones, y puede ser que
sigamos teniendo esas bendiciones, porque también dice la misma Biblia que no tengamos envidia del injusto, de la prosperidad del injusto. Creo que lo leímos el domingo pasado en la iglesia. Entonces, si no debemos de envidiar al justo porque él es prosperado en su maldad, porque el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, pero sí tenemos que tener por cierto que aunque ellos puedan tener riquezas y puedan tener salud y puedan tener una vida cumpliendo todos los deseos de su corazón en esta vida, ya no van a calificar para la vida venidera si no obtienen esas cosas como una bendición por ser obedientes. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí es. Ok. Entonces dice, al que tiene se le dará. Cuando habla de que al que tiene se le dará, quiere decir que lo hemos visto en otras ocasiones, el que conoce el Evangelio, practica el Evangelio y todo esto, pide el discernimiento, pide la sabiduría, pide la unción del Espíritu Santo, pide los dones espirituales, pide tener frutos espirituales, y a esos no solamente tienen bastante, sino que se les va a dar más, porque el mismo conocimiento de la palabra de Dios crea en nosotros necesidad de seguir creciendo en lo que es el Evangelio, en lo que es en la obra y en la enseñanza, en todo. Hermano, por ejemplo, en el versículo digo que no iba a comentar y se me vino a la mente el versículo 16 que dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Uh-huh. Ajá, hay un versículo así también parecido que no escondamos la luz, la luz no se esconde debajo de un almud. Ah, sí. Sí. Sí, aquí es el mismo versículo, ¿sí, no? Es el mismo pasaje. Dice el versículo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Sí. También, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es, que es lo que estábamos platicando ahorita, que es lo mismo, sí. Entonces, sí. Mientras comentaste algo muy interesante, mientras que en otros evangelios dice que no ponen una luz debajo de un almud era una especie de cajoncito que se utilizaba, creo que para almacenar grano y cosas así, y aquí dice que debajo de una vasija, ¿no? Entonces, no sabemos que era un cajoncito más o menos como el tamaño de una cubetita de esas de 4 litros, más o menos algo así, eran de 4 a 8 litros o 10 litros, de ese tamaño eran los almuds. Entonces, en este caso, pues, tienes razón, dice de una vasija, ¿no? La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y los que ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Ok, hasta ahí. Esta es una parte muy importante, sobre todo cuando muchas veces queremos aclararle a gente que es de otra religión como la católica o demás. Ya lo había comentado en otros evangelios, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita lo volvemos a comentar porque pues es un párrafo muy pequeño. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que podemos decir que la vida de María, la vida de sus hermanos, la vida de su familia, así como la de la iglesia, fue un instrumento, fue una herramienta para que Cristo pudiese venir a morir por nuestros pecados, ¿no? Y aquí el Señor Jesucristo pues lo hace ver de esa manera, que todos los que hacen la voluntad de Dios, sus hermanos y demás, pues esos son sus, digo que todos los que hacen eso pues son su madre y sus hermanos, ¿no? Porque dice, se levantó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y dice el 21, él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
la misma vida del Señor Jesucristo fue una herramienta, fue hecho carne nada más para morir por nuestros pecados. Digo, nada más por no decir que sea algo menos, o sea, pues nada más eso, ¿no? Sino que como la razón principal, ¿no? Era para morir por nuestros pecados. Te lees del 22 al 30, Gaby, por favor. Sí. Dice: Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, 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 que perecemos. Despertando él respondió al viento y a las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? Que a unos vientos y las aguas manda y le obedecen. Hasta ahí, Gaby. El Señor les dice: no pasemos al otro lado del lago. Él se queda dormido. Y cuando ellos ven que están a punto de voltearse por lo intenso del viento y la tempestad, lo despiertan, y él dice que se levanta, bueno, se despierta y reprendió al viento y a las olas, y en ese momento cesaron. Y se hizo una gran tranquilidad, una gran bonanza. Quiere decir que toda el agua se quedó calma inmediatamente. Después de estar picado el mar, inmediatamente se calmó. Les dice el Señor Jesucristo, una vez que ya hizo esto, les dice: ¿dónde está su fe? ¿No? ¿Dónde está vuestra fe? Y entonces, pues ellos se quedan, además de atemorizados, se quedan maravillados, ¿no? Y se decían: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Como ya hemos platicado en varias ocasiones, ellos ya se daban una idea de que Jesucristo era el Mesías, el pueblo se daba cuenta de que era el Mesías, y además lo conocían como un gran profeta, ¿no? Los que no pensaban que él era el Mesías en las diferentes regiones. Entonces, cuando él hace esta calma de la bonanza, pues se quedan maravillados, ¿no? O sea, nunca pensaron que efectivamente, aunque fuera el Mesías, pues tuviera ese poder, o aunque fuera un gran profeta, tuviera ese poder. Gelita, por favor. Sí. ¿Todo? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, tú eres chida, sale. ¿Cómo vas? El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Allí había un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado del endemoniado. ¿Cómo había sido salvado el endemoniado?
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pues eso ya lo habíamos visto, hermano, eso del endemoniado gadareno, ¿no? Que también los demonios le dicen a Jesús que no los mande al abismo porque le tienen miedo al abismo. Así y es. también vemos cómo la multitud, como el Señor, Jesús no solo se dedicaba a sanar, sino a sacar demonios, porque ya habíamos visto anteriormente que también había muchos endemoniados en aquellas regiones. A lo mejor, como dijimos en una ocasión, usted lo dijo, que a lo mejor era porque por los dioses que ellos adoraban, ¿no? Había mucho demonio. Entonces Dios no, el Señor Jesús no solo sanaba, sino sacaba demonios. Y pero lo curioso de aquí es que los gadarenos, la multitud, como le tuvo miedo a Jesús, le dijeron que se fuera de ahí, que se Sí, fuera de ahí, de ellos, ajá, en lugar de decir, pues quédate o algo, le dijeron que se fuera de ellos sí, por el miedo, el temor de que vieron que el hombre que tenía demonios estaba completamente sanado de eso. claro. Muy bien, Gaby, hiciste la tarea. Fíjense, les voy a platicar algo. Va a ser un chiste, así de que a la que no se ría, le voy a tener que mandar un escrito de qué se trata. Ah, Fíjense, eh, cuando los demonios le dicen a Jesús, primero voy a empezar, yo les había dicho, ¿se acuerdan cuánto era una legión? Yo les platicaba que las legiones romanas, que es de donde sale el nombre de la legión, eran primero de 4,000 hombres, pero después desarrollaron a 4,500 hombres, eso era una legión. Pero cuando las fechas del Señor Jesucristo, para entonces las legiones romanas ya se formaban de grupos de 6,000 hombres. Entonces platicábamos que era un hato de cerdos, pues como de 2,000 cerdos, lo que mandan al abismo, ¿no? Y decíamos que les tocaba de a 3 de a 3 demonios por cerdo. Entonces, pues, lo que hicieron es que le pidieron al Señor Jesús, una vez que les da permiso de que se vayan al hato de cerdos, son 2,000 cerdos los que se van al precipicio. Por eso le pidieron amablemente que pues ya no siguiera sacando demonios, si no se iban a quedar sin ganado, ¿no? O sea, por favor ya no saques demonios, porque si sigues así, nos vas a llevar a ¿qué todos a vamos la a quiebra. comer? ¿Qué vamos a comer? Sí, o que sacrificamos luego, ¿no? Ya no va a haber nada que hacer, entonces ese es el chiste. Entonces, bueno, ciertamente les da temor, ¿no? Que hubiese sacado una legión, y más porque en las versiones se dice que este sujeto, eran tantos los demonios que tenía que lo encadenaban y rompía las cadenas. Entonces, Qué fuerte. sí, entonces era pues súper fuerte y demás, y entonces se quedan por supuesto sorprendidos de que así sucediera, ¿no? De que lo hubiera tenido nada más con que el Señor Jesucristo le dijese. Y además también dice aquí que hacía mucho tiempo que los demonios estaban poseyendo a este hombre. Cuando viene el Señor Jesucristo, él ya le estaba diciendo a los demonios que se salieran de él por lo mismo, porque ya tenían mucho tiempo. Y entonces los demonios empiezan a decirle, no, ya vienes a juzgarnos antes de tiempo, vienes a condenarnos. Y dice, bueno, deja que nos vayamos a ese hato de cerdos, que es cuando el Señor les dice, ok, pásense el hato de cerdos, y entonces ya se caen, ¿no? Pero lo que voy es que ya son cosas que ya hemos comentado en sus momentos, en los evangelios que ya hemos pasado, en que todos estos detalles son los hechos, ¿no? que van pasando, donde el Señor Jesucristo pues demostraba su poder. Lo que tú decías, Gaby, que efectivamente había tanta idolatría que existían muchos endemoniados. Entonces
en todas las regiones. Entonces, era casi tanto como estar sanando gente y estar sacando endemoniados, ¿no? O sea, eran los dos principales acontecimientos que más se marcan en la Biblia, que sucedieron en ese momento. Ok, la hija de Jairo, déjenme ver cuántos son. Son 50, del 40 al 56 son 16, nos tocan día 8. Entonces, Alfa, por favor, manita, del 40 al 48. Ok, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vino, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Ok, voy a seguir. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, así está titulado. Dice: viene un varón llamado, estoy leyendo el 41. Mejor desde el 40. Dice: cuando volvió Jesús, después de que se había ido, ¿se acuerdan? Entonces regresa y ¿se acuerdan que se había pasado de la barca para el otro lado? Y cuando regresa, para ser más claro, cuando regresa, dice: le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, la misma edad que tenía la niña, era la misma edad que esta mujer había padecido de la enfermedad, ¿no? Que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea, la medicina de por sí en aquel entonces era pobre, pero esta pobre mujer estaba padeciendo de flujo durante 12 años, ¿no? Ella se acerca por detrás, como toda la multitud lo estaba buscando. ¿Se acuerdan que les decía yo que mucha gente, lo hemos estado leyendo, tocaba al Señor Jesucristo, lo empujaba, lo asediaba, no lo dejaba caminar?
y etcétera, etcétera, porque todos querían tocarlo, porque sabían que si lo tocaban podían sanar. Sin embargo, en el caso de esta mujer, el poder que sale del Señor Jesucristo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la fe de esta mujer era muy fuerte, por eso es que él hace mencionar la fe de ella. Y entonces, en cuanto ella lo toca, al que se acerca por atrás y lo toca, al instante se detiene este flujo. Entonces le dice a Jesús: ¿quién me ha tocado? Y entonces pues todo lo negaba, ¿no? Nadie decía que él lo habían tocado, a pesar de que pues, todo el mundo se supone que lo estaban tocando. Y lo mismo le dice Pedro, le dice: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Entonces aquí vuelve a confirmar lo que decíamos, ¿no? La multitud lo oprimía porque quería ser sanado y lo tocaban para ver si así se sanaban. Y entonces dice: alguien me ha tocado, dice el Señor Jesucristo en el 46, yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando la mujer vio que había quedado que había quedado al descubierto, entonces viene temblando, o sea, viene como diciendo: a ver si no me vuelve a dar la enfermedad, ¿no? A ver si no me... porque has tomado lo que no te corresponde y toma tu enfermedad. Y entonces se postra a sus pies y le declara o le platica todo lo que había sucedido, cómo tenía 12 años teniendo esta enfermedad y nadie la había podido sanar. Y entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando aún estaba hablando de esto, es cuando vienen y le dicen a Jairo que ya no moleste al maestro porque ya murió su hija, ¿no? Cuando Jesús lo oye, le dice: no temas, cree solamente y será salva, ¿no? No le dice que la va a que la va a resucitar, le dice que será salva. Yo creo que es una consecuencia una cosa de la otra, ¿no? Una vez que la sana el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sabía que ella, por esa misma fe de que había estado muerta y había sido resucitada, pues que iba a ser salva, como una consecuencia de la misma fe también. Entonces ya entra él y pues le empieza a decir que no lloren en el 52, porque no está muerta sino que duerme, y entonces pues obviamente le empiezan a hacer burla, y entonces tomándola de la mano le dice: muchacha, levántate. ¿Es esta la que le dice Tabita Kumi? Sí. Sí, ¿verdad? En otros evangelios Sí. le dicen Tabita Kumi, que quiere decir: muchacha, Talita eso dije. Kumi. ¿Es Tamita? Talita Kumi. Bueno, algo así. ¿Es la misma? ¿Es la misma? Sí, yo creo que sí. La de que en otros evangelios le dice Tabita Kumi. ¿O Talita? Talita Kumi. Es con L, ¿verdad? Talita Kumi. Sí, Talita Kumi. Tenías razón, Gaby. Siempre me están corrigiendo. Entonces, sigue el 9. Es para que veas que te ponemos atención. Así es. Sí. Así es. Sí, es cierto. Ok. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Dice: y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cuando el Señor Jesucristo reúne a los 12 discípulos, les da poder y les da autoridad sobre los demonios para que pudiesen echar fuera a los demonios. Después vemos que cuando los apóstoles regresan y no pueden echar fuera a un demonio, Él les dice que solamente ese tipo de género solamente sale con oración y ayuno. Pero precisamente por eso ellos estaban extrañados, porque los acababa de mandar antes para llevar este evangelio. Entonces se le empezaba a terminar el tiempo al Señor Jesucristo, y Él empieza a decir a los discípulos que ellos tienen que ayudarle a llevar este evangelio, y es entonces que se puede decir que los prepara
reúne a sus 12, les da este poder y les da esta autoridad para echar fuera de demonios y para hacer sanidades o para sanar enfermedades, ¿no? Entonces, estos tres detalles, es lo importante, ¿no? Que los manda el Evangelio, los manda a poder sacar, a predicar el Evangelio, a sacar de endemoniados y a hacer sanidades. Entonces, dice el 2 que los envía a predicar el reino de Dios y a sanar las enfermedades a los enfermos. Yo ya les había dicho que obviamente lo que en ese momento predicaba tanto el Señor Jesucristo como que lo que predicaba Juan el Bautista, como lo que predicaban los apóstoles, era el arrepentirse de sus pecados y acercarse a Dios, ¿no? Entonces, es esta predicación del reino de Dios lo que estaba predicando Juan. El Señor Jesucristo también. Les decía yo que el Señor Jesucristo en ese momento no podía predicar la salvación de pecados a través de su sangre o del sacrificio de Cristo, porque para entonces pues todavía no había sido sacrificado, no había sido crucificado, no había un evangelio de ese tipo que predicar, que se pudiese predicar. Entonces les dice en el 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Aquí, sí, voy a interrumpir ahí. Les está mandando a que no lleven nada porque el lapso de tiempo con el cual ellos iban a estar en los demás poblados tratando de llevar el evangelio no iba a ser de mucho tiempo. Y después, cuando al final los vuelve a mandar a la gran comisión, entonces ya él les dice que sí lleven túnicas y que lleven hasta espada, ¿no? Porque se van a enfrentar a diferentes circunstancias, a problemas, a marginaciones y otras cosas. Por eso les dice en este momento que no lleven nada, y en los otros les dice que sí lleven, que vayan preparados, porque van a estar por mucho tiempo desarrollando las misiones. Y entonces dice, y en cualquier casa donde entréis, se queden ahí y de ahí van a salir. Entonces dice, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Sí? Creo que no me lo salté hace rato. Cuando no los reciban, cuando no reciban el evangelio, dicen los otros evangelios, que cuando no les recibieran la palabra, no recibieran el evangelio, pues entonces sacudieran el polvo de sus pies para que fuese un testimonio contra de ellos que no quisieron recibir ese evangelio. Y entonces ellos saliendo se iban a todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes, ¿no? Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decía en alguno, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién fue este de quien oigo tales cosas y procuraban ver? Pues vas, Gelita, entonces, platícanos. ¿Qué quieres que te platique? Profundiza. Esta parte ya es la tercera vez que la vemos, ¿no? Profundiza. Pues bueno, volvemos a lo mismo. Bueno, a lo mismo no, ¿verdad? Porque no lo hemos dicho. Pero, bueno, aquí como siguen todavía preguntándose, ¿no? O sea, realmente como que no les cae el 20 de que, pues Jesús es realmente Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios encarnado. Todavía se siguen preguntando así como que, pues, ¿quién es, no? O sea, es un profeta, pues alguno que ha resucitado, incluso, bueno, cómo lo siguen confundiendo y siguen creyendo que era pues Juan, ¿no? Y aquí volvemos a ver cómo, pues el mismo Herodes, a pesar de, lo habíamos visto en el evangelio anterior, ¿no? De que, pues él realmente tenía como que cierto respeto hacia Juan,
pero pues por la promesa que había hecho, pues lo tuvo que matar, ¿no? Y todavía como que está en esa situación de decir, pues es que se parece a Juan, ¿no? O es como muy idéntico, pero pues no puede ser Juan porque yo lo maté, entonces él mismo está como que con esa duda de quién puede ser que es tan idéntico a Juan. Y pues como veíamos, ¿no? O sea, Juan nada más él se reconocía y él se llamaba pues aquel que nada más preparaba el camino, ¿no? De ahí porque las enseñanzas fueran pues las mismas, ¿no? O enseñándoles a aquellos que pues que se arrepintieran, lo mismo que venía predicando el Señor Jesús, pero pues ya el Señor ya lo hacía con los milagros que hemos estado leyendo y viendo desde Herodes, ¿cómo era? Herodes como que le caía bien Juan el Bautista a pesar de que le decía que él no podía andar con Herodías, la mujer de su hermano, ¿no? Y a pesar de eso, él sentía simpatía hacia Juan el Bautista, por eso lo manda a apresar, pero cuando lo manda a decapitar por la promesa que había hecho, pues es entonces que pues existe esto, ¿no? De que se preguntaba después, como decimos, dice, a ver, si yo acabo de mandarle para decapitar a Juan el Bautista, ¿cómo es posible que este profeta sea Juan el Bautista otra vez, no? O tal vez pueda ser Juan el Bautista. Porque también los profetas pasaban muchas décadas o pasaban o sea, cientos de años a veces, para que pudiera aparecer profetas que fuesen de la magnitud de Elías, de Eliseo, y así por el estilo, ¿no? De Jeremías, de Zacarías y todos estos profetas que existieron, pasaba mucho tiempo para que pudiera haber profetas más o menos del mismo calibre. Entonces, por eso, por lo que él se extraña, al ver todos estos milagros que hacía, y fíjense, eso nos deja ver que también Juan el Bautista, también, ya lo habíamos comentado antes, de acuerdo a las señales de Juan el Bautista, que también Juan el Bautista parecía que también hacía algunos milagros también bastante fuertes, ¿no? Bastante sobresalientes. Entonces, precisamente por eso Herodes piensa que se trata otra vez de Juan. Y entonces lo que él piensa es, no, pues entonces tengo que buscarlo, tengo que ver de quién se trata para preguntarle si él es Juan, ¿no? O ver si es Juan que haya resucitado. Gaby, léete del 10 al 17, por favor. Sí, alimentación de los 5,000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Pues ya lo habíamos visto esto. Así es, ya lo habíamos visto. Entonces te toca, Gaby, explicarnos la parte. Así como le pasó a Angelita, ahora te toca a ti. Pues ahí vemos los milagros del Señor Jesús, ¿no? De que cómo alimentó a que eran como 5,000 personas, cómo él
con su poder infinito, ¿no? Con 5 panes y 2 peces. En unos dice 2 peces, aquí dice 2 pescados. Alimentó a toda esa multitud. Ajá, ¿qué decían los discípulos? Pues déjanos, vamos a ir a comprar, ¿no? Alimentos. Y él fue otro de los milagros que él hizo y que la multitud vio. Y yo creo que a través de esos milagros del Señor Jesús, la gente creía y por eso le seguía también. Sí. ¿Algo más? Sí, porque fue como las bodas de Canaán, ¿no? Parecido a las bodas de Canaán. Sí, Así fue este milagro. Aquello era ¿Mande? agua convertido en vino y estos eran peces y panes multiplicados. Ajá. Y panes. Ajá, pero era visto por todos. Entonces yo creo que fue cuando empezaron ellos a creer, ¿no? Empezaba la gente a creer en él. Sí, pero ya había hecho él sanidades, ¿te acuerdas? Y sacado endemoniados y demás, entonces tanto como que era cuando empezaban a creer, pues no, la gente más bien, yo sí creo que cada vez como algo como lo que quieres decir, o creo que quieres decir, es que cada vez era más la multitud que lo seguía, ¿no? Cada vez era mucho más gente la que conocía su Pues fama. es que también, ajá, porque bueno, también le seguían por necesidad. También le seguían por necesidad, la multitud le seguía por necesidad, hermano, porque tenían necesidades de que sanara a sus enfermos, tenían necesidad de alimento también. Yo creo que tenían necesidad, pero muchas veces, como seres humanos, hermano, independientemente de la necesidad que tengamos, a veces también es el morbo. Porque como seres humanos a veces tendemos ¿a poco está haciendo esto? Y ahí vamos y vemos y todo esto, ¿no? Sí. A ver qué cosas está haciendo. Le digo porque, por ejemplo, allá yo soy de Chiapas y en mi tierra, luego decían que iban a llegar predicadores, habían campañas evangélicas, que iban a llegar evangelistas y que sanaban y nosotros íbamos, yo me acuerdo que estaba más pequeña y íbamos para ver cómo sanaba. Una ocasión llegó un tal apellido Miranda, creo que se llama Juan Miranda. Sí, Juan Miranda. Él era un evangelista y que tenía el don de sanidad. Entonces llegaron ciegos, hermanos. Incluso en casa de mis papás se hospedó un ciego. Me acuerdo de él, que iba porque él tenía necesidad de que lo sanaran. Sí. Y estábamos pequeños y mirábamos cómo los tiraba al suelo a todos. De un soplido caían todos al suelo. Entonces, yo creo que también a veces, en aquella época, en la época pasada del Señor Jesús, pues iban por necesidad de sanidad, de sacar endemoniados, iban por alimento y otros iban, yo creo, por la curiosidad. Sí, yo también creo que pues tuvo que haber existido de todo, ¿no? Entre los que estaban enfermos, los endemoniados, los curiosos, alguno que otro que tuviese la necesidad de la palabra, ¿no? O que se acercara, ya con la fama del Señor Jesucristo, que se acercara a ver si efectivamente era el Mesías, como en el mensaje, algo por el estilo, ¿no? O sea, lo demás, sí. Y lo del pan o darles de comer, a partir de ese momento que fue la primera vez que les da de comer, después está lo de los 4,000 y lo que digo es, él mismo les dice en un momento dado que a él lo seguían porque les había dado de comer, y hay otras partes en la Biblia que dice que él huye de donde están ellos para que no lo fueran a hacer rey, porque les había dado de comer, ¿no? Entonces, es así como se dividen estas partes, ¿no? Como podemos ver que pasan estas etapas, como dices, pues sí se alimenta a 5,000, y pues qué malo que ahorita no se desconectó Alfa, porque iba yo a comentarles que precisamente lo de la tentación de Cristo, que es la otra parte que hemos visto,
donde Satanás le dice que convierta las piedras en pan y que pues efectivamente es una manifestación del poder de Cristo, ¿no? De ese gran poder que tenía el Señor Jesucristo. Y que pues si no lo hizo cuando Satanás lo tentó, era porque precisamente él reconocía que era una tentación, perdón, por parte de Satanás. Ok, la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Paz, Clarice. Sí, desde que él lo reconoce a los discípulos de que él es el Cristo, que ya no es ningún profeta. Así es. O Juan el Bautista. También ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones, ¿no? Aconteció que mientras Jesús estaba orando, estaba con él los discípulos y entonces les pregunta. Él estaba orando y entonces con él estaban los discípulos. Yo creo que ya como parte de la oración, como que dice, a ver, los voy a probar, ¿no? Y les dice, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le responden, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. O sea, Elías no vivía para entonces, por supuesto, entonces Juan el Bautista tampoco, ya estaba recién muerto, o algún otro de los antiguos. Entonces el caso es que la mayoría de la gente pensaba que él era algún profeta, ¿no? Reencarnado, o algún profeta tal vez nuevo, pero como yo decía, eran tan escasos que cada 100 años, cada 200 años había un profeta de mucho poder, de mucha bendición o de mucha unción, y entonces era que pues cuando sucedía algo así tan evidente, la gente sí se desconcertaba, ¿no? Como que decía, ¿qué profeta es este? Entonces, cuando recién estaba muerto Juan, pues pensaban que era Juan que había resucitado tal vez en ese momento, otros el Elías que estaba profetizado para el Mesías, y otros, pues cualquier otro profeta, ¿no? Pero entonces les dice él, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces es que el Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que la palabra significa el Mesías? Y entonces le dice, tú eres el Cristo de Dios, ¿no? Reconociendo la parte de la divinidad del Señor Jesucristo, y también esa parte que lo caracterizaba en las profecías como el profeta que tenía que venir. Entonces, esa es la parte importante. Dice, Jesús anuncia su muerte. ¿A quién le iba a leer? Vas, Gelita. Ok, yo sé. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué provecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
creo que aquí en el Evangelio de Lucas, creo que es la primera vez que les anuncia la muerte, su muerte. Estaba precisamente hablándoles de que Él es el Mesías. En los evangelios anteriores habíamos visto que le dice, bien Pedro, porque no te lo dijo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? De que Él era el Mesías. Entonces, precisamente Él está reconociendo que Él es el Mesías, les está dejando claro que Él es el Mesías, y entonces les aprovecha para darles el mensaje de que Él está a punto de ser crucificado, de que va a padecer. Entonces en el 22 vemos que le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, o sea, que sufra muchas cosas, ¿no? Que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite el tercer día. Yo creo que un mensaje más claro que eso, más conciso y más específico, pues creo que no puede haber, ¿no? O sea, fue muy contundente en todo lo que dijo. Está muy claro, ¿no? Yo creo que nos lo dicen y es como decir, ¿sabes qué? Que el camión pasa a las 7 de la noche todos los días, ¿no? O sea, es así, no hay de otra, va a pasar a las 7. Bueno, en la mayoría de los casos. Pero es algo así, ¿no? Está diciendo que va a ser desechado, que va a padecer muchas cosas y que lo van a desechar los sacerdotes, los ancianos, los escribas, y que va a tener que morir y que va a tener que resucitar al tercer día. Entonces ya les había dicho que iba a morir y que iba a padecer todo eso. Y entonces les dice a todos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquel que esté empeñado en salvar su vida, pues no hay otra manera. Solo hay un camino entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, es lo que les está diciendo. Todo aquel que quiera salvarse, si es lejos de mí, si no es con el Evangelio, si no es siguiendo la doctrina, si no es siendo salvo o apegándose a esta doctrina del Evangelio, pues no van a poder, ¿no? Y entonces dice, tienen que tomar su cruz cada día, tienen que, pues sí, ser obedientes y todo el trabajo que se tenga que hacer en pos del Evangelio, pues lo van a tener que hacer. Y entonces dice, porque todo el que quiera, ya lo dije, todo el que quiera salvar su vida, dice después el 25, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿No? O sea, ¿de qué le va a servir al hombre tener el mundo, ganar lo que sea, si la vida pues es muy corta, ¿no? Y es pasajera? La vida es un puente nada más para esta vida eterna. Entonces dice, pues ¿de qué va a aprovechar al hombre si ganase todo el mundo? Aunque ganase todo el mundo, si a fin de cuentas se destruye o se pierde a sí mismo, pues no le va a servir de nada. Y dice que se avergüence del Evangelio y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Todo aquel que no predique el Evangelio, todo aquel que se avergüence, todo aquel que tenga duda, todos ellos, cuando venga el Señor Jesucristo, o todos los que tengan duda, porque pues obviamente el que tiene duda y no está plenamente seguro del Evangelio, pues no se va a comportar conforme a la palabra de Dios, no se va a comportar conforme al Evangelio. Entonces dice, todos esos se van a perder. Dice que el mismo Señor Jesucristo pues se va a avergonzar de esta gente, ¿no? El que se avergüence del Evangelio. Dice, y en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, ¿por qué? Pues porque viene todo junto. Aquí también podríamos decir que habla de la gloria del Padre, porque acuérdense que el día de la ira del Señor también se ve manifestada en el mismo día de la venida del Señor Jesucristo. Esta es una parte pues bastante interesante que podríamos enlazar o encajar en esta parte cuando habla de la gloria del Padre. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, esa es la parte que yo nunca me ha quedado perfectamente clara. ¿Alguien tiene alguna idea de este último versículo? No, pues es lo que te iba a preguntar, que a qué se refería con que no gustarán la muerte. Desde, creo que un evangelio o dos anteriores, yo les había comentado cuando vimos que este versículo a mí me como que digo, ¿y será que algunos de los que estaban ahí habrán sido, sin estar muy conscientes, habrán sido arrebatados igual que como lo fue Enoc, ¿no? O como Elías, habrán sido arrebatados. Elías. Porque se me hace muy raro que no gustasen la muerte, ¿no? Solamente ellos se sabían que no habían gustado la muerte. ¿No? Yo digo que sí, hermano, porque ahí no menciona, aquí en el texto no está mencionando a todos, dice que hay algunos, no todos, algunos, o sea, no son todos. Sí. Algunos, dice, de los que están aquí que no gustarán la muerte. Ahora fíjense. No son todos. ¿Se acuerdan que Elías cuando es llevado y Elías, al no gustar la muerte, por otro lado se esperaba que Elías fuese reencarnado para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si Elías fue llevado y no había gustado la muerte, casualmente podría reencarnar en Juan el Bautista, porque así lo dijo el Señor Jesucristo, que así había sucedido, para anunciar el Evangelio, ¿no? Que era lo que se había cumplido en la profecía. Entonces decíamos, Enoc fue alguien que no gustó la muerte, y Elías también es alguien que no tuvo muerte tampoco. Entonces, como dice el Señor, que no gustarán, que no van a sufrir la muerte, sino hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, a lo mejor esos espíritus se reencarnen en grandes predicadores, en grandes profetas, tal vez, todavía en nuestros tiempos, no sé, ¿no? En otros personajes. Tal vez alguien dentro de los gobiernos de judíos actuales. Pero bueno, lo que voy es que esos espíritus, o así como el espíritu de Elías, que fue reencarnado en Juan el Bautista, pues a lo mejor fue de algunos de los que estaban oyendo, algunos no iban a morir en sí, ¿no? Sino que iban a ser llevados. Pero por otro lado, pues según los testimonios que tienen en Wikipedia y otras partes, pues se supone que los apóstoles todos murieron de algún tipo de sacrificio. Juan el Bautista, que fue el único que, el apóstol Juan, que es el único que murió por causas más o menos naturales, ya se dice que ya había pasado por otras torturas y que había tratado de ser muerto por aceite, y que sin embargo al sobrevivir es como lo extraditan a la isla de Patmos. Entonces son cosas que bueno, yo creo que precisamente a eso se refiere el Señor Jesucristo tal vez, ¿no? Pero no lo sabemos. En respuesta a tu pregunta, Angelita, es no lo sabemos. No puedo entender a qué se refiere. Hay que investigarlo para que no nos quedemos con la duda. No lo sabemos. Sí, te deseo mucha suerte, Gaby. No creo que encuentres una explicación, pero échale ganas. Vamos a hacerlo, bueno. Vamos a hacerlo como dice Gaby. A ver quién encuentra la explicación más lógica a este versículo, ¿va? A ver si alguien en algún lado, algún... Ya no tengo a mi papá, si no me lo dirían. Pero no se vale, eso es hacer trampa. Pero digo, sí, para saber. Estaría bueno que todos le echáramos ganas y viéramos de qué se trata este versículo en específico. Sí. Y luego viene la transfiguración. ¿A quién le tocaba leer? ¿A mí? Dice, la transfiguración aconteció como 8 días después de estas palabras. Fíjense, 8 es algo de lo que me gusta de Lucas. 8 días después de que habían platicado respecto a que él era el Mesías y que les está diciendo que tiene que morir, entonces está la transfiguración.
Entonces dice, 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras que él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta parte está muy padre. Hay que explicar que cuando en alguna de las otras veces que hemos platicado con respecto a la enramada, decíamos que tal vez era un racimo o algo así, pero las enramadas, estuve investigando, y la enramada es una especie de casita que hacen de paja, con la cual, de palma, con palmitas y demás, en las festividades del Sukkot o del Tishri de los judíos, que es diferente a la Pascua. El Sukkot es del 15 al 22 de octubre y la Pascua pues es del 5 al 13 de abril. Entonces, esta tiendita de palmas que se hacía simbolizaba a las fiestas que hacían de cuando ellos tenían que habitar alrededor de lo que era el atrio, y cómo este atrio era transportado de lugar a lugar. Entonces estas palmitas o estas enramadas que hacían estas casitas de palma eran o de madera, muchas veces, bueno, las hacen de diferentes maneras, pero casi siempre, como dice Gaby, cubiertas de palmas. Entonces, estas casitas simbolizan eso, simbolizan el atrio, donde se supone que era el lugar santo donde ellos podían adorar. Fíjense que es una tradición judía que eso significa. Entonces Pedro les dice: oye, podemos hacer 3 enramadas, una para ti, o sea, como adorándote a ti, para que tú estés ahí, otra para Moisés y otra para Elías. Y entonces pues el Señor le dice, no le dice nada, ¿no? Pero sí, no sabe, pensó el Señor, no sabe lo que dice. Y así se los hizo saber después. Y otra cosa que platicábamos es que ellos sabían que era Elías y que era Moisés, porque seguramente el Señor, después que lo platican, les explica quién era cada uno de los personajes, porque de otra manera pues eran personajes que ellos no habían vivido con ellos, y seguramente ni Moisés ni Elías tenían un letrero colgado de quién era quién. Entonces, y ellos bajan también a hablar específicamente con el Señor Jesucristo de su partida. Es lo que yo decía, como que vienen como mensajeros, como si fuesen ángeles, a decirle al Señor Jesucristo pues que tenga ánimo, que tenga fe, que Dios dice que pues va a suceder, no va a suceder, algo así me imagino, ¿no? Como palabras de aliento, como diciéndoles pues todos estamos pidiendo a Dios allá arriba que pues sea lo menos doloroso, cosas así, no sé. Es el único evangelio que habla de eso, ¿no? Digo, no me acuerdo de haberlo leído en ninguna otra parte. Nada más dice, cuando leímos, el anterior decía que habían visto que estaba Moisés y Elías con Jesús y que hablaban, pero nunca dice como que de qué, ¿no? O sea, no menciona, ni ahorita sí Sí. hacen saber, ¿no? Y decir
Así que es. pues estaban hablando de lo que Jesús iba a pasar o le iba a pasar, ¿no? Y, Entonces, realmente digo, me impacta esta parte y creo que me impacta más la referencia o bueno, la explicación que da Lucas, porque es como muy específico y te deja ver así como que esa partecita a lo mejor del cielo de cómo todos saben, ¿no? Y están enterados de lo que está pasando en la tierra y lo que iba a suceder y cuál era la misión del Señor Jesús, ¿no? Y que ya estaba pues a punto de cumplirse. así es. Entonces, y sí, o sea, a pesar de que esto no lo habíamos visto en los evangelios anteriores, sí se acuerdan que habíamos comentado que seguramente Elías y Moisés habían ido a consolar al Señor Jesucristo o a darle apoyo o algo así, ya lo habíamos comentado. Y aquí sí como que lo dejan ver un poquito más claro, como que a lo que van ellos es como que a darle consuelo al Señor Jesucristo, sabiendo que es algo muy fuerte lo que viene, porque Él mismo más adelante, cuando ya está por ser entregado, es cuando Él ora, ¿no? Pidiéndole a Dios que si es posible pase de Él esta copa, y porque sabe que es algo que ya le había platicado más o menos a detalle, todo lo que iba a pasar, tal vez Elías y Moisés. Dentro de esa misma consolación, como diciéndole, el Señor dice que vas a pasar esto y esto, y que seas fuerte, y que tengas ánimo, que no te preocupes, que Él está a tu lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal vez por eso, en la culminación, el Señor Jesucristo dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado, no? Pero yo creo que ya había sido avisado previamente por todos estos detalles de lo que iba a suceder. Y yo creo que de eso es de lo que trata la transfiguración, o sea, por eso sucedió la transfiguración. Y bueno, todos los demás hechos que vuelvan a lo mismo. Viene esta nube y les dice, que dice en el 34, vino una nube que los cubrió y tuvieron gran temor de estar entre la nube, ¿no? De entrar en la nube. Y entonces dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces imagínense, están cubiertos todos por la nube y de repente desde la misma nube viene esta voz. O sea, debería oír increíble, ¿no? O sea, si estando en el monte se oía de tal manera la voz del Señor que los judíos en el monte Oreb, que los judíos no quisieron subir, imagínense aquí teniéndolo ahí en vivo y a todo color. Dice, fíjense que cuando cesa la voz, cuando termina la voz, entonces dice que se retira la nube y Jesús se encuentra solamente ahí. Ya no estaba Moisés y ya no estaba Elías. En Lucas 9:37. Déjenlo anoto, porque luego ya no sé ni dónde. Sí, anótalo. Ya no ando ni qué ni con quién, ando de un lado a otro. Horas, Clarita, por favor, manita. Nos lleva para que sigamos como Amén. Saludos a sus familias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga. Bye. Bye. Bye bye.